Bueno, muy buenas tardes. Teniendo en cuenta que tenemos el parcial en la próxima semana, el primer planteo es ver si hay dudas, si hay necesidad de que revisemos algo de lo que vimos. Yo no voy a avanzar. Si quieren voy a precisar algunas de las cosas que dijimos en estas charlas, pero nada, no incorporar ningún tema para que no se haga más dura la cuesta para la semana que viene. Nosotros vimos conmigo vieron, bueno, la parte histórica, que en alguna medida es orientativa, es la idea de que el derecho de la integración surge en un momento determinado en el mundo a partir de una situación justamente social de la comunidad internacional que hace necesario una regulación distinta, una regulación que tiene algunas diferencias respecto del derecho internacional, algunas diferencias significativas. Por ejemplo, en el derecho internacional hay un derecho a la reciprocidad. Esto en alguna medida está claro en lo que se denominan las contramedidas. Si un Estado es objeto de una ilegalidad, puede tomar medidas que en sí mismas las medidas podrían ser ilegítimas, pero en la medida que son justamente respuesta a una ilegitimidad que se le está produciendo, tiene derecho a responder de esa manera. Bueno, ese principio tan básico del derecho internacional, el derecho de la integración no es bien visto. Ustedes se pueden imaginar que, digamos, lo que se está produciendo con estas contramedidas son incumplimientos sobre incumplimientos al derecho. Y en el derecho internacional, en el derecho internacional esto es legítimo, pero el derecho a la integración es un principio que no está bien visto. El problema que tenemos en sistemas bastante primarios en términos institucionales o jurídicos, como es Mercosur, por ejemplo, en última instancia, el hecho de la resolución de controversias, como lo vamos a ver en su momento, no deja margen más que a la última instancia a tomar medidas compensatorias. Con lo cual es un sistema bastante primario en términos jurídicos porque no prevalece, digamos, justamente el pro, digamos, el beneficio para el proceso, sino que viene a sumar incumplimientos, ¿no? En última instancia. Nosotros decíamos, los procesos de integración tienen básicamente el fundamento de escapar a la lógica del comercio internacional, que es el comercio internacional es básicamente anárquico. Más allá de las regulaciones que comprende a gran parte de los países, como son algunas regulaciones de la OMC, esas regulaciones son muy básicas y dejan un gran margen de acción a los estados para lucrar a partir de medidas individuales en el comercio internacional. Y por supuesto, cada estado lo que intenta es
maximizar sus beneficios en el comercio internacional. Por eso decimos anárquico. Cada uno tira para su lado, lo que hace una guerra puede desatar en algún momento guerras comerciales. Esto es devaluaciones competitivas o cierre de fronteras en algunos casos. En última instancia, los procesos de integración lo que intentan es asociar ciertos estados para escapar a esta lógica anárquica del comercio internacional y por lo menos regular el comercio entre ellos y en buena medida el comercio no solo entre ellos, sino de ese conjunto de estados hacia lo que se denomina extrazona. Extrazona son fuera de los límites de este proceso hipotético del que hablamos. En esa tarea de generar vínculos que mejoren la relación comercial entre los países, entre ciertos países, lo que decíamos es que los procesos de integración en términos de la OMC tienen como propósito crear comercio, no desviarlo, como decíamos el otro día, el tema de la triangulación del comercio, el desvío del comercio está prohibido en términos de la OMC, no se pueden hacer asociaciones de estados que restrinjan el comercio, sino pro comercio. En general, las premisas es que, ¿lo vieron esto con el 24 de la OMC, con David? ¿Lo vieron? No. Hay un artículo que establece cuáles son los procesos de integración que están habilitados en alguna medida. Tienen que ser, en general, países en desarrollo, son todos pro comercio, no pueden ser restrictivos al comercio. No pueden generar barreras al comercio peores que las que existen al momento de crear esa asociación de Estado o ese proceso de integración. También hablamos de los niveles de los procesos de integración y en alguna medida dijimos, existen ciertos niveles en la profundidad, como le decimos nosotros, esto es, hay modelos de asociación mucho más light, para decirlo de alguna forma, mucho más endebles o flexibles, o en realidad no son flexibles, en realidad son limitados en su compromiso, como decíamos, la zona de preferencia arancelaria, la zona de libre comercio, donde en alguna medida los estados se guardan para sí gran parte de las políticas de comercio internacional, lo único que regulan es lo que va a suceder en el comercio entre estos dos o varios estados. La zona de libre comercio, arancel cero para el comercio entre las zonas, entre los estados que se asocian. Pero luego tenemos otros compromisos u otros procesos de integración que generan mucho más compromiso. Y ahí avanzamos. Unión aduanera, mercado común, y nosotros lo dibujamos en una profundidad, porque en última instancia lo que estamos haciendo es trasladar competencias al proceso de integración, competencias que originalmente son de los estados en virtud de la soberanía. El ejercicio de esas competencias se transfieren al proceso de integración, y este tipo de procesos de integración más profundos requieren de compromisos jurídicos más vinculantes. De allí que, en general, los autores estiman que para lograr esos objetivos se tiene que crear una organización internacional. ¿De qué tipo? Bueno, nada. Aquí, en las organizaciones internacionales, prima, lo decíamos también la semana pasada, la libertad de las formas.
yo puedo crear una organización internacional con lo que fuere. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características esenciales de las organizaciones internacionales. Entonces ahí vimos las 5 características esenciales de las organizaciones internacionales. Sin una de ellas no tenemos organización internacional. Tenemos cualquier otra cosa, pero no tenemos organización internacional en los términos del derecho internacional o del derecho a la integración. Y sacando estas 5 características esenciales, tenemos un conjunto de diferencias, un conjunto de cuestiones que hacen a las diferencias entre las organizaciones internacionales, que los autores se encargan de destacar, y que hacen una organización internacional de una manera o de otra. Siempre, como decimos, lo que prima es la libertad de las formas, y los estados, cuando se asocian, empiezan a entrever cuáles son las mejores características formales que le van a dar a la organización internacional. En primer lugar, en términos institucionales. Y en segundo lugar, lo que es importante es que cómo van a instrumentar la producción y la regulación de lo que se denomina el derecho derivado. Nosotros dijimos, derecho originario es el derecho constitutivo de la organización internacional. Los tratados originarios son los tratados, el derecho originario son los tratados que dan origen justamente a la organización internacional. Derecho derivado es todo el derecho que produce esa organización internacional por sí. Hablábamos de un conjunto permanente de órganos, y este conjunto permanente de órganos dictaba regulaciones, para decirlo en términos genéricos. El efecto, mejor dicho, en principio, la producción de ese derecho derivado, tanto la producción como el efecto que van a tener las normas de derecho derivado, también son acordadas entre los estados en los momentos de creación. Entonces no hay ningún inconveniente en que un proceso de integración como el europeo tenga reglamentos, que dijimos acá. El reglamento tiene la característica del efecto directo producido por los órganos de la organización, Unión Europea en este caso, producida la norma en el sistema de producción normativa de la Unión Europea. Esa norma se incorpora al derecho de los particulares, al acervo jurídico de cada uno de los individuos de los estados. Y traspasando las fronteras, para decirlo de alguna manera, traspasando las fronteras y yendo directamente digamos, a modificar este acervo jurídico de los ciudadanos y de las empresas de la Unión Europea. Ese es un modelo, un esquema, una forma, un sistema normativo que se creó en Europa, mientras que otros procesos de integración, en el caso de Mercosur, se estableció que se va a adoptar una medida en el ámbito institucional del Mercosur, pero siempre esa medida tiene que ser incorporada a los ordenamientos jurídicos internos mediante un procedimiento estatal, para decirlo genéricamente. Tiene que haber un procedimiento de cada uno de los estados que incorpore ese derecho del Mercosur al derecho interno del Estado. Y aquí es cuando decíamos o nos referíamos a los mecanismos de incorporación. ¿Cuáles tienen que ser los mecanismos de incorporación? Nosotros entendemos, siguiendo a Conforti, pero siguiendo a muchos autores, que el mecanismo de incorporación tiene que ser un mecanismo especial, un mecanismo que la única finalidad que tenga es reconocer la existencia de ese derecho internacional en el derecho interno. Mientras que, si se quiere, puede haber sido superada en el tiempo, pero en nuestro caso, en el caso del Mercosur, existieron muchas normativas
que se incorporaron mediante un procedimiento ordinario. Esto es, se replicaron las normas del Mercosur en el ordenamiento jurídico interno. ¿Y eso qué hace? Hace la confusión en virtud de, primero, ¿qué estamos interpretando? Primero, ¿de qué norma se trata? Si yo tengo una norma de derecho interno es una cosa, si tengo una norma de derecho internacional es otra. Si tengo que interpretarla, la interpretaré de acuerdo al corpus juris del Mercosur o me agarro nada más que del derecho interno. Ustedes saben, los intérpretes realizan una tarea que se denomina justamente integración normativa. Esto es, si yo tengo algún hueco en la norma que lo tengo que llenar con alguna otra norma, una cosa es que yo esté tratando en el ámbito del derecho interno y otra cosa es que yo esté tratando con una norma de derecho interno o que esté tratando con una norma de derecho internacional. Tendré que agarrar un cuerpo u otro si interpreto que es una norma de derecho internacional o de derecho interno. Todas estas operaciones, incluso, ojo, cuidado, la más importante, que no la mencioné, que es la vigencia. Si yo tengo una norma que reproduce el derecho del Mercosur en el derecho interno, pero tengo el órgano adecuado, el texto claro y la fecha de entrada en vigor, se me acabó la vinculación con el Mercosur. Yo tengo que aplicar esa norma interna, sea cual sea la vinculación, tal vez considerando aparezca la norma Mercosur y demás, pero si yo tengo esa norma llena, íntegra, digamos, completa, con todas las características de una norma interna, se acabó mi interpretación. Yo tengo que aplicar esa norma en el ámbito interno. Mientras que yo tengo en el ámbito de Mercosur ciertos procedimientos, que vamos a ver en su momento, que me dicen cuándo tienen que entrar en vigencia esa norma internacional. Porque yo creo que lo dije también, las normas internacionales mejor dicho, las normas internacionales se adoptan en virtud de un compromiso por parte del otro Estado. Yo puedo, imagínense, alguien lo denominó packaging deal. Esto es, las negociaciones son por paquetes. Yo transo, para decir de alguna forma, o acepto una norma de determinada característica en línea blanca, pero porque Brasil me está firmando el acuerdo de automotores, o porque, digamos, yo doy para que me den. Entonces, la idea es que se cumplan todas las normas y se cumplan todos los procedimientos de incorporación y de aplicación en el tiempo de la norma a partir de ese compromiso. Por eso decíamos, cuidado cómo se incorpora el derecho interno al derecho del Mercosur, porque en muchos casos se incorporó mediante procedimiento ordinario, y ese es un error, y nosotros entendemos, seguimos entendiendo que lo único viable y lo que mejor respeta el espíritu del Mercosur es una incorporación especial, una incorporación que solo mencione la norma y y remita a la norma. Como decíamos, como bien hablábamos del tema de los tratados, la ley que aprueba un tratado no puede ser aplicada por sí. No aplicamos la ley, porque en realidad la ley lo único que dice es apruébase. Lo que tenemos que ir a buscar, la normativa va a estar en el tratado. Entonces, más o menos en los mismos términos, con la misma característica de incorporación especial, nosotros tenemos que incorporar las normas Mercosur. Y no tanto ahora. No hicimos el ejercicio, ¿no?, de las normas en este curso, ¿no? ¿Buscamos normas? No. No, me parece que yo me lo comí. Es un ejercicio que es bastante interesante. Si tienen un poquito de tiempo, fíjense porque les va a abrir mucho los ojos. Si nosotros entramos a Mercosur.org.uy,
vamos a encontrar, bueno, podemos entrar por ahí o podemos entrar por el buscador nuestro de normas, que es el Infoleg. Si entramos por Infoleg y ponemos Mercosur, intentamos ver qué normas está incorporando una norma Mercosur. Últimamente debe haber bastante pocas, porque estamos con el Mercosur medio tiroteado, pero de hace un par de años tenemos que tener algunas normas de incorporación. Entonces nosotros leemos con los datos que ya estudiamos respecto a este tema de las dos incorporaciones y tenemos que reconocer si la norma es de incorporación ordinaria o de incorporación especial. Este es un ejercicio que yo en general lo hago, en las clases en esta me lo comí, y el ejercicio se complementa buscando alguna normativa de los inicios del Mercosur, 92, 93, 91, 92, 93, donde allí se hacía una gran galleta, porque no se entendía bien cómo se estaba incorporando. Volviendo, vimos en las dos clases que pasaron características de las organizaciones internacionales, estas 5 características esenciales de las organizaciones internacionales, que solo las que cumplan con esas características tendrán el reconocimiento en el derecho internacional, el derecho de la integración como organizaciones internacionales, y luego el resto que forma parte de la libertad de las formas. Esto de podemos darle a la organización internacional ciertas características o no ciertas otras. Entonces hablábamos de intergubernamentalidad y no intergubernamentalidad, esto de que el órgano esté representado por, mejor dicho, esté conformado por representantes de los estados, lo que habla de la intergubernamentalidad, mientras que puede haber órganos que me interese que no sean intergubernamentales. O porque la organización se encarga de cuestiones administrativas o de cuestiones muy técnicas, o porque quiero, como dijimos en el caso de la Unión Europea se reconoció así, quiero que alguien mire por encima del interés de los estados, mire el conjunto de los países con un interés común. Y citábamos en este caso la Comisión Europea. La Comisión Europea se conforma con lo que son comisarios europeos. Estos comisarios se designan en función de temas, no en función de sus nacionalidades, en función de temas. Entonces tenemos el comisario de finanzas, el comisario de transporte, el comisario de turismo, el comisario de pesca, el comisario de lo que a ustedes se les ocurra. Hay 20, creo que son 25 comisarios. Y estos muchachos no solo no son designados en función de su representatividad en algún estado determinado, sino que tienen prohibido en el ejercicio de la función ser instruidos o recibir instrucciones de alguno de los estados. Ellos se tienen que mantener al margen y son comisarios del área y tienen a toda la Unión Europea, a todos los estados de la Unión Europea, en el mismo nivel de interés, para decirlo de alguna forma. Es importante tener un órgano no intergubernamental y a veces, como yo les decía, los estados aún asociados en un marco de integración también tiran para su lado. Serán 4 o 5 estados, lo que fuere, pero cada uno tiene sus intereses determinados. Y a veces es interesante tener a alguien que mire por encima del hombro, como decían algunos textos, que mire por encima del hombro de los estados y mire el conjunto de los estados. Si se quiere, se podría citar 2 intentos bastante recientes o medianamente recientes de modificación institucional en el Mercosur que intentaron este tema de los órganos no intergubernamentales. En primer lugar,
lo más claro es el Parlasur, donde el Parlasur, no en las condiciones actuales, pero en las condiciones del voto directo, cuando los parlamentarios son elegidos por el pueblo, cuando llegan al ámbito del Parlamento, no responden a la lógica de los estados, responden a sus lógicas ideológicas, y se supone que se van a cruzar con lógicas ideológicas de los otros estados, y tendrás un bloque en un parlamento lógico, para decirlo de alguna manera, tendrás parlamentarios más de derecha, parlamentarios más de izquierda, parlamentarios del centro, lo que a ustedes se les ocurra, y mezclados, digamos, los de izquierda, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, por sentado por un lado, y los parlamentarios, eso hace que justamente no respondan a lógicas estatales y que supuestamente ese órgano pasa a ser no intergubernamental en el momento de ser elegido. No tanto cuando son delegados de los parlamentos nacionales. Ahí hay todavía una dependencia muy grande de los bloques nacionales, ¿no? De la conformación de bloques nacionales. De hecho, la Comisión Parlamentaria Conjunta, como es un órgano del Mercosur, también tiene la sección nacional, que en el ámbito parlamentario esto suena feo, porque en realidad no es una sección nacional. Se supone que hay un ámbito parlamentario para que, no es para que los 18 parlamentarios argentinos digan lo mismo, porque ahí tiene que estar representada la minoría y tiene que decir otra cosa, y si no le parece alguna circunstancia, puede plantearla en ese ámbito. Cuando son delegados de los parlamentos nacionales tienen algún inconveniente, entre ellos la posibilidad de incumplir ciertas normas del Código Penal, contraviniendo las disposiciones de la política exterior. Hay alguna cosa muy finita, pero puede tener algún inconveniente de ese tipo. No así cuando el Parlamento es elegido directamente por el pueblo, porque el parlamentario es elegido por una masa de gente que piensa, supone, parecido a lo que él plantea. Con lo cual, una vez que es elegido, este hombre tiene incluso inmunidades, pero además de eso, tiene autonomía respecto del pensamiento estatal. Y yo creo que en este momento, con la situación actual, cuando son delegados los parlamentos nacionales, tienen limitada esa libertad para expresarse. El segundo intento que se hizo, no tan cercano en el tiempo, pero en el 2003, se inventó un órgano que era, ¿cómo se llamaba? Presidente, no, secretario de la Comisión de Representantes Permanentes, creo que era una cosa así. Incluso se designó en ese cargo a una persona con mucho poder político en uno de los estados, que era el expresidente Duhalde. El expresidente Duhalde, cuando deja el gobierno en el 2003, es designado en este cargo de secretario de la Comisión de Representantes Permanentes. Como el nombre lo dice, hay representantes permanentes de los estados, pero este sujeto tiene la potencialidad de mirar por sobre estos representantes permanentes y ver un poco más allá. Este fue un intento que duró bastante poco. Yo la verdad que no sé si existe todavía el órgano, no lo seguí. Luego de Duhalde, que creo que fue 3 años, fue otro argentino, fue Carlos Chacho Álvarez. Fue creo que otros 3 años. Cuando todo el mundo miraba para Brasil para ver a quién designaba, él se designó a Carlos Chacho Álvarez. De hecho, Lula, por ejemplo, cuando era Duhalde el secretario de esta comisión,
lo llevaba a pasear por el mundo, lo llevaba cuando en sus visitas al exterior, cuando Brasil tenía la presidencia pro tempore, él decía, yo soy el representante del Mercosur, pero él también, en virtud de esta condición yo soy el representante jurídico del Mercosur, pero él es el representante en última instancia de esta comisión de representantes permanentes. Hizo un par de viajes Dualde con Lula en este sentido. Estos fueron los dos intentos en el Mercosur, o al Mercosur, dotarlo de alguna característica no intergubernamental. Todos los órganos decisorios, ojo, incluso en el caso del Mercosur, ni siquiera es un órgano decisorio, no es un órgano decisorio ahora que está conformado por los delegados de los parlamentos nacionales, tampoco lo fue en el momento en que fue elegido por el pueblo. Las condiciones en las que está concebido el Parlamento del Mercosur son muy embrionarias. Esto es, sigue siendo un órgano consultivo, aún en las condiciones vamos a ver si se modifica esto, aún en las condiciones en que fue votado en forma directa por el pueblo, seguía teniendo carácter consultivo. Y por supuesto también el otro cargo del secretario general de la Comisión de Representantes Permanentes tampoco tenía carácter de órgano del Mercosur, mejor dicho, no tenía carácter de órgano decisorio. Los órganos decisorios son todos intergubernamentales, todos los 3 órganos decisorios son intergubernamentales, están conformados por representantes de los estados. Entonces hablamos de intergubernamentales, órganos intergubernamentales y no intergubernamentales. Hablamos, ¿qué más? Bueno, de la forma en la que se adoptan las decisiones en un cuerpo de una organización internacional, y ahí hablamos básicamente de las 2 características, unanimidad y sistemas de votación. La diferencia central es que la unanimidad prioriza el concepto de soberanía. Es un Estado, un voto, y todos los estados con capacidad de veto, para decirlo de otra forma, para decirlo de alguna manera. Esto es, cualquier estado que no esté de acuerdo en la medida, con su no, traba la decisión del órgano. Profesor, perdón. Sí. Lo que es el sistema de consensos está dentro de votación por mayoría. No, está en los esquemas de votación. Mayoría especial, lo que fuere. Digamos, como habíamos dicho, que en verdad el consenso no era, o sea, no era unanimidad, pero todos se ponían de acuerdo, tampoco es que le aplicás la mayoría a alguien ahí. O sea, hay un No, por sistema. supuesto. Pero, digamos, en realidad el tema, el consenso entra en cualquier sistema de votación, para decirlo así. Yo tengo un sistema de votación por cuotas, tengo un sistema de votación, un estado, un voto, puedo tener un sistema de votación, el que fuere. En cualquiera de esos esquemas, el consenso puede funcionar. Pero básicamente la diferencia central es que en el consenso se puede votar, se puede terminar votando, con el sistema que sea, con el sistema que tenga ese órgano. Mientras que en el esquema de la unanimidad se va a votar, pero cualquiera que diga que no, la decisión no sale. Acá no hay veto. En el consenso, si me empujan al límite, yo sé que se puede votar. Entonces yo puedo empujar la negociación a un límite determinado porque gano, porque hago la cuenta y estoy ganando, la puedo forzar hasta un momento, pero como decíamos, la idea es no dejar afuera a nadie. Entonces, me mastico un poco la cosa y se sale una norma, sale una decisión por consenso, que no es seguramente lo que yo quería y podía sacar del órgano, pero tampoco va a ser, digamos, tampoco va a ser nada. ¿Se entiende? Si yo gano, yo sabía que ganaba, pero dejaba la mitad, una parte importante de la organización afuera.
no me interesa seguir en esa negocio, digamos, en ese sentido, negocio hasta un momento determinado y los meto todos en la bolsa para que haya una decisión que sea lo más parecido a lo que yo quiero, pero por supuesto no con todos los ingredientes de lo que yo quería. Pero el consenso funciona en cualquiera de los sistemas de votación. Lo importante es que atrás, la sombra del tema del consenso, es que se puede votar. Mirá que llegamos y votamos los que somos mayoría o los que somos minoría, lo que se puede votar, con lo cual algunos pierden y otros ganan. La idea del consenso es que ni los que ganen todo lo que quieren, ni los que pierdan todo lo que podrían perder. ¿Se entiende? ¿Más o menos, Franco? Sí. Y los sistemas de votación otra vez. Los sistemas de votación son absolutamente negociables. Podemos darle cuotas a la cantidad de votos, podemos requerir unas mayorías especiales para cada uno de los temas, podemos imaginar doble voto, o tener requisitos de mayorías y de mayorías de estados. Imagínense que yo tengo que completar, por ejemplo, imagínense Mercosur con un sistema de cuotas. Chicos, si Brasil tiene 10, Argentina tiene 6, Paraguay tiene 4 y Uruguay tiene 4, imaginando una cosa así, yo puedo decir que se necesitan, para ciertas cuestiones, se necesitan 14 votos, pero no menos de 3 estados. Lo estoy imaginando, no estoy... Entonces yo tengo que requerir, no me sirven los 10 de Brasil solo, no me sirven los 10 más un estado más, no me sirven los 14 conformados por Brasil y Uruguay, no me sirven los 10 conformados por Brasil y Paraguay. Requiero de las dos cuestiones. Requiero 14 votos, me salió bastante bien la cuenta, 14 votos y 3 estados. Y Argentina podría, si suma Brasil, tiene que sumar otro más. Aunque termine teniendo 20, ¿no? En esa cuenta que hacíamos. Pero todo eso es negociable. Incluso puede ser 20 para alguna cosa, o 14, como decíamos, el requisito de 14 y 3 estados para algunos temas, 16 y 3 estados para otro, 16 con 2 estados para otros temas. Esto es absolutamente negociable. La Organización Internacional adoptará los temas de acuerdo a lo que nosotros definamos. ¿Y por qué es importante tener la flexibilidad para analizar estas cuestiones? Porque hay que darle salida a necesidades políticas de los estados, porque no se puede advertir porque no es justo un estado, un voto, como decíamos antes. A mí no me parece justo un estado, un voto, cuando un estado tiene 200 y pico de millones de habitantes y el otro tiene 10. En términos democráticos no me parece que... Pero por supuesto hay que balancear una cosa con la otra para que los estados no sientan que perdieron competencias, o perdieron, que no se sientan perdidosos en esos esquemas. Pero en los esquemas de votación tenemos la libertad de conformarlos como sea. La tercera característica que veíamos, de las que nos importaban como, digamos, de lo que son diferenciales en términos de las organizaciones internacionales, está cuál es el efecto
que van a tener las decisiones de estas organizaciones internacionales. Incluso también, ¿cuál es el efecto que le podemos dar a cada norma del proceso digamos, de esta organización internacional? Como decíamos, la Unión Europea determinó que hay distintos tipos de normas y solo a los reglamentos le dio efecto directo. Entonces determinó que cuando nos comprometemos, y por supuesto que para generar un reglamento hay toda una tarea más comprometida de la organización, y dicta un reglamento. Ahora, el reglamento tiene efecto directo. Se produce en los órganos de la organización y se incorpora directamente al acervo jurídico de los particulares, las empresas y los estados. Pero hay otros mecanismos de producción normativa. Hay mecanismos que no tienen efecto directo, como son las directivas, en el caso europeo. Las directivas le fijan al Estado un objetivo de regulación en un momento determinado. Y le dicen, mire señores, ustedes tienen que lograr que al 2022, a tal fecha del 2022, la regulación de su Estado incorpore, o sea, la necesidad de que los autos tengan un freno determinado, tengan un sistema de seguridad determinado, o que un sistema de iluminación determinado. Entonces, yo no me meto en la forma, la organización internacional no se mete en la forma en la que el Estado va a lograr ese objetivo. Usted dicte la norma que a usted se le ocurra y le sea más efectiva, pero a la fecha que yo acordé del 2022, usted va a tener en su ordenamiento jurídico una norma que determine que los autos tendrán ciertas características. Ahí le dejan más libertad a los estados, le da un margen de flexibilización, incluso como decíamos antes, en el caso del principio de subsidiariedad, el Estado puede elegir, mejor dicho, el Estado puede elegir o puede tener regulada el nivel estatal en que se va a producir esa norma, de acuerdo a, si yo tengo una distribución federal y esa atribución de la cuestión que se regula pertenece a las provincias, bueno, mejor dicho, pertenecen a las unidades subnacionales, será aquellas unidades subnacionales las que regulen la materia. Y el Estado se queda, el Estado central, digamos, el Estado federal, se queda para ver que la cumplan, porque ahí hay un doble juego. Por un lado tiene la responsabilidad internacional, el Estado tiene la responsabilidad internacional de cumplir con la norma que la organización le fijó, a la fecha tal tienen que estar todos los ordenamientos jurídicos de tal manera, y el juego hacia el interior de todos los estados federales que le dejan que las normas se dicten más cerca de los ciudadanos. Esto en algunos casos trae algunos inconvenientes, trae algunos problemas, pero como les decía antes, algunos que estudiamos los procesos de integración en estados federales, entendemos que no se debe distorsionar la Constitución Nacional a partir de compromisos internacionales. Esto no es un enunciado mío, un enunciado de Vidal Campos en 1968. Venía preocupándose porque, de acuerdo a compromisos internacionales, imagínense, tratados internacionales, llamaba la atención Vidal Campos, tratados internacionales, en 1968, él llamaba la atención porque en alguna medida distorsionaban el sistema federal de la República Argentina. Imagínense lo que es ahora, a partir de compromisos más profundos, más arraigados, y que en muchos casos tienen que ver con producciones que se adoptan, digamos, regulaciones que se adoptan en el ámbito del derecho de la integración, en este proceso de integración, y que afectan realidades de los pueblos más remotos y más recónditos de la República Argentina. Entonces, hay que advertir
que no hay ninguna necesidad de violentar la Constitución Nacional y se pueden asumir los compromisos internacionales y hacer respetar la Constitución Nacional por otro lado. Bueno, a ver, nada. Hablen ustedes. No leyeron todo ustedes. Todavía no leyeron todo lo que había para leer, ¿o sí? Profe. ¿Agostina? Sí, sí, yo más que nada me quedó un poco confundida el tema del procedimiento ordinario y especial. El ordinario es que supuestamente la norma interna como que copia lo que diría la norma internacional y el especial es como que nombra que hay una norma internacional. Sí, son poco técnicas las dos. En el primer caso, reproduce los términos de la norma internacional en el ámbito en una norma interna, y en el segundo, en el modelo especial de incorporación, lo que está haciendo es reconocer aquel derecho internacional en el ámbito interno. Por eso los términos, yo hice todo un análisis en su momento sobre el vocablo que se utilizaba para ese tema de la incorporación. En general, ahora hay cierto acuerdo en que los términos deben ser: incorpórase al derecho argentino la resolución Mercosur número tanto, la decisión Mercosur número tanto, o directiva Mercosur número tanto. Ese es: incorpórase al ordenamiento jurídico argentino. El incorpórase es: yo estoy viendo que hay una norma de derecho internacional y la estoy incorporando al ordenamiento jurídico argentino, pero no la estoy modificando en ninguna medida. El sistema ordinario es cuando yo la empiezo a tocar y no le pongo incorpora, sino que me pongo a regular en la norma nacional, me pongo a regular la materia. Entonces ahí tenemos varios problemas. Primero, ¿qué podemos tener? Una norma nacional que sea, así sea exactamente igual a la norma internacional, tenemos el problema de la vigencia ahí. Porque tenemos una norma nacional que puede entrar en vigor a los 7 días, como dice nuestro Código Civil, o al día siguiente si lo establece la norma, mientras que el procedimiento establecido por el compromiso internacional es que todos los estados formulen la norma de incorporación y después de 30 días esta norma queda en efecto, entra en vigor. Pero no es nada más que el tema de este tema del vigor o la entrada en vigencia. Lo que tenemos es que tenemos una norma interna que el intérprete interpretará como norma interna, que integrará como norma interna, como decíamos recién, y que, fíjense, modificada la norma en el ámbito internacional, yo tengo que salir corriendo a modificar la norma interna. Mientras que si yo incorporo mediante el procedimiento especial, el incorpórase la decisión Mercosur número X, está vacía. Yo no puedo incorporar, no puedo aplicar esta norma. Lo único que me dice es incorpórase. Entonces tengo que ir a buscar cuáles son las normativas, la tengo que ir a buscar al derecho internacional o al derecho del Mercosur. Ese es el reconocimiento más acabado de la norma, cómo la redactamos en aquel acuerdo. Porque imagínense que si las normas, cada uno de los estados redacta la norma como le parece, lo más parecido a la norma original, vamos a tener 4 interpretaciones sobre 4 normas distintas. En última instancia podemos disentir en cuanto a la redacción, que no puede no ser muy feliz en algún caso, pero discutamos sobre una sola norma, no discutamos sobre las 4 normas de cada uno de los países. Y por eso es que las de procedimiento especial es de carácter declarativo, porque la tengo que ir a buscar al... Exacto, pues lo único que me está diciendo es que, mirá que allá hay una norma que yo tengo que aplicar en el derecho interno. Por eso la norma en sí misma no me constituye de derecho, porque la tengo vacía.
En el otro caso, en el caso del procedimiento ordinario, tengo una norma que es perfecta, para decirlo en términos, digamos, jurídicamente completa. Está dictada en una fecha determinada por un órgano que es competente en la materia, que tiene la firma del fulano que está a cargo del órgano y demás, chau, al piste. Por más que me diga, en un considerando que el tipo leyó la norma Mercosur y la está copiando, eso no es, digamos, eso no es derecho internacional. Eso es derecho nacional y se va a aplicar en el ámbito del derecho internacional en forma completa. No me está reconociendo el derecho internacional como debiera reconocerlo. Por eso nosotros adherimos al procedimiento especial y me parece que es mucho más respetuoso de los acuerdos que se lograron en los momentos en que se crean ese tipo de normas. ¿Más o menos quedó, Agustina? Más o menos, tampoco te, Sí, gracias, gracias. no te veo muy... No, sí, sí. Profe, yo tengo una Sí. consulta sobre las reglas de origen, que son la agregación de un porcentaje del precio de un producto que venga de un tercer estado. La pregunta es, ¿de dónde viene el producto en la problemática de la triangulación del comercio? ¿Del estado con el cual se celebra, por ejemplo, la zona de libre comercio o de un tercer estado ajeno de ese acuerdo regional? No, en general, como veíamos en el ejemplo, imagínense, recuerden el ejemplo del NAFTA. Esto es México y Estados Unidos. Estados Unidos tiene una regulación muy costosa, aranceles elevados o estándares, porque en algunos casos pueden no ser, pueden no ser aranceles nada más. Pero vamos a confundir. Imagínense que un producto tiene un arancel para entrar a Estados Unidos y tiene un arancel mucho más bajo para entrar a México. Entonces, decimos, oh, qué bárbaro. Ingreso el producto por México y lo ingreso a los Estados Unidos. Ahí es donde triangulo el comercio. ¿Se acuerdan? El fundamento de las reglas de origen es impedir la triangulación del comercio. Entonces Estados Unidos dice, no, paren. Yo dije arancel cero para los productos mexicanos, no para los productos chinos que antes ingresaban por Estados Unidos y ahora ingresan a través del arancel cero que tengo con México. No, el arancel cero es para productos mexicanos. Y para productos chinos, bueno, paren. Ahí yo le voy a decir, ¿qué porcentaje del precio del producto debe realizarse o conformarse, o incrementarse? No, debe agregarse, como dice el IVA, impuesto de valor agregado. Debe agregar en México para que yo considere ese producto mexicano y no chino. ¿Se entiende? La regla de origen es una tabla, si se quiere, es una tabla que tiene el funcionario aduanero en la frontera México-Estados Unidos. Cuando le viene un producto, le dice, bueno, ¿cuánto está hecho? ¿Qué porcentaje del precio del producto está incorporado en México? Tanto. El acuerdo, ¿cuánto dice? Que tanto es mexicano y a partir de tanto ya no es mexicano, ya es medio chino o es medio amarillo el producto. Entonces ahí se gatilla la regla de origen. No, señores. Hasta tanto porcentaje del precio del producto incorporado en México, yo lo dejo pasar como nacional. Mayor porcentaje, o mejor dicho, menor porcentaje de ese límite, ya señores, no, ustedes produjeron menos de lo que establecen las reglas de origen. Las reglas de origen dicen que ustedes tienen que incorporarle otro acuerdo, también, 30, 40, 50% del precio del producto en el Estado asociado para tenerlo como nacional, para reconocerlo como nacional de ese Estado. Pero digamos, en última instancia, la regla de origen es para el comercio, mejor dicho, la tiene el aduanero de la frontera México-Estados Unidos. Para productos que no sean, a ver, si viene maíz de México seguramente va a pasar, pero en general el maíz es el camino inverso.
mucho del maíz que se come en México es norteamericano, pero esto por otras cuestiones. Pero no le van a pedir regla de origen, digamos, un producto típicamente mexicano. Pero los otros productos que, entonces, claro, se produce en la frontera de Estados Unidos mejor dicho, en la frontera de México con los Estados Unidos, una cantidad de instalaciones fabriles que se dedican a ensamblar. El problema es que en algunos productos el ensamble es caro, es muy importante en términos de la hora hombre de mano de obra en el precio del producto. Con lo cual, en algunos casos, el ensamble puede llegar a significar que el producto sea considerado nacional. Y por supuesto, a qué porcentaje del precio del producto se acordó la regla de origen. ¿Quedó franco más o menos? Sí, clarísimo. Qué suerte, que aporte clarísimo. Se está grabando, así que no lo digas muy fuerte porque después. Yo estoy cansado. Viernes, viene el día, los días lindos. Che, estudien bien y si nada, Marce, si hay algún requerimiento, el jueves a la noche no. Pero el martes en el horario de la... A ver qué tengo el martes. El martes en el horario de la clase, si quieren, si hacemos y yo si hay alguna consulta, yo estoy disponible para ese. Cualquier duda que tengan sobre algún tema de Ricardo, me avisan por privado y yo le aviso a Ricardo que se sume a la clase del martes. Claro, me sumo al final o después arreglo con David y si son muchos, hacemos un pedazo con David, lo que podamos. David evidentemente puso la del jueves para no ocupar la del martes, pero bueno, nada, si me puede dar un pedacito capaz que lo arreglamos ahí. Pero vamos, lean todo el material que le dimos, que está todo, y espero que tengan suerte. Pero nada, si hay algunas dudas, si hay alguna consulta, estamos acá y el martes yo puedo dar una mano. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de Nos semana. vemos. Muy bien.